Los amo con el amor de Jesús. Hoy quiero compartirles sobre cómo se debe orar. Todos los cristianos oran a Dios, incluso los que no creen en Él, oran a sus propios ídolos. La gente del mundo tiene sus propios deseos, incluso oran suplicando ante Buda, Alá o también al chamán, para que cumplan sus deseos. No hay persona en este mundo que no ore, porque los humanos son esencialmente seres que oran. Pero el problema es que no sabemos a quién, cómo y qué orar. Por eso debemos aprender a orar. Pregunta a Dios en medio de la oración: Dios, ¿cómo debemos orar? ¿Sobre qué tenemos que orar? ¿Cuál es el tipo de oración que te agrada? Amados, los discípulos de Jesús eran personas que sabían lo suficiente sobre la oración. Ellos ya sabían cómo, sobre qué y cuándo orar. Pero ¿por qué pidieron que se les enseñara a orar? Esto es, que los discípulos habían preguntado el cómo orar para alegrar el corazón de Dios. Es decir, preguntaron: ¿qué oración es respondida? ¿Qué oración es para gloria de Dios? ¿Y cuál es la mejor? Ante esta pregunta, Jesús les enseñó con gusto de cómo orar. Jesús les guió a la oración. Jesús les habló del origen de una verdadera oración. Nosotros también tenemos que aprender la oración de Jesús. Primero, la oración tiene que dirigirse a Dios. Si les digo esto, muchos me pueden hacer la contrapregunta diciendo: ¿dónde hay una oración que no esté dirigida a Dios? Es cierto, todos los cristianos dirigimos nuestras oraciones a Dios. El problema es el objetivo de la oración. La formalidad de la oración es dirigirse a Dios, pero el objetivo es para sí mismo. Si hacemos un análisis de la realidad de las oraciones, es raro encontrar una oración dirigida a la voluntad de Dios. Es decir, predomina la oración: que me vaya bien, a mi familia le vaya bien y que le vaya bien a mi iglesia. La oración que habla la Biblia no tiene que ser estructurada, sino que sea una oración con el objetivo que sea dirigido a Dios. En la oración del Padre Nuestro que nos enseña Jesús no hay lugar para mí. Esto es, que la oración correcta no se trata de mi voluntad, sino que se cumpla la voluntad de Dios. Segundo, la oración es para que yo sea cambiado. Si prestamos atención a nuestra oración, en ella tratamos de cambiar la voluntad de Dios. Muchas son las veces que pedimos que nos dé o que nos cumpla cosas. Nuestro Padre Celestial no nos entregó menos. Nos entregó a Jesús, el Hijo unigénito, y nos lo dio todos siendo sus hijos. Pero aún así, todavía seguimos pidiendo que se nos dé algo, como si estuviéramos matando a Jesús una segunda vez. Jesús nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Además nos dijo que, si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, pidiendo las cosas en el nombre de Jesús, muchas veces no recibimos respuesta. ¿Por qué sucede eso? La razón está en que nosotros somos el problema, porque estamos mal el motivo de nuestra oración. Dios a veces no responde porque tenemos algún pecado, o pedimos por codicia de la carne, o tal vez sea porque no es el tiempo para que recibamos la respuesta. Tampoco puede recibir respuestas cuando no haya llegado el momento y se rinde. Por ello, deja de orar. Por último, para el crecimiento de la fe, no obtener respuesta también es una respuesta. ¿Cómo tenemos que orar? Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La oración es para cambiarme. El poder escuchar los deseos de Dios es la oración. Esto es, suplicar que la voluntad de Dios se pueda cumplir a través de mí y amamos mutuamente. La oración es para cambiarme a mí, que no estoy amando y que estoy en la maldad. Tercero, la oración no está hecha con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. El orar con el pensamiento y con las palabras no tiene nada que ver con la oración que nos enseña Jesús. La oración que Él quiere es con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso el apóstol Pablo dice: no se puede orar sin poner todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Solo es posible cuando la oración se convierta en vida. La manera para orar sin cesar es con toda nuestra existencia. Dios sabe más que nadie las debilidades de sus hijos. Él sabe que solo podemos orar por las peticiones mundanas y los deseos de la carne. No es fácil orar como Jesús nos enseñó. Por eso, tenemos que aprender a orar. Por favor, pidamos fervientemente para que todos aprendamos a orar bien, para que Dios esté complacido con nosotros. Dios Padre, elevo oraciones que me cambien. Derrama el espíritu de oración para que pueda orar sin cesar con todas las fuerzas y corazón a Dios. Que su nombre,
su rostro y su existencia sean mi objetivo al orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén.